En esta ocasión les voy a explicar la resolución de una tercera situación geométrica sobre triángulos y líneas notables. En un triángulo ABC, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C más 30 grados y se traza la bisectriz interior BE. Calcular la medida del ángulo AEB si la medida del ángulo B es igual a 50 grados. Solución. Primero ilustramos gráficamente, según los datos y condiciones del problema. Se trata de un triángulo cuyos vértices es A, B y C. Luego nos dice que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo C más 30 grados, pero no sabemos cuánto mide el ángulo C. Por lo tanto, le vamos a asignar la letra griega alfa. Luego representamos al ángulo A, que es igual a la medida del ángulo C más 30 grados. Como el ángulo C es alfa, sería el ángulo A alfa más 30 grados. Luego nos pide trazar una línea interior llamada bisectriz BE, es decir, desde el vértice B hacia el punto E que se ubica en el lado AC. Dice es una bisectriz. Eso significa que el ángulo B es dividido por esta línea en dos ángulos iguales. Y luego ubicamos la incógnita. En este caso nos piden hallar el ángulo AEB. Lo representamos con la variable X. Una vez que hemos representado esos datos que tiene el problema, vamos a ubicar los ángulos que corresponden a la bisectriz. Este ángulo B ha sido dividido por esta línea llamada bisectriz, por lo tanto, ese ángulo se divide en dos ángulos iguales y los represento con estas liñitas curvas dobles, que significa que esos dos ángulos son iguales. Como nos dice que el ángulo B mide 50 grados, significa que cada una de estas divisiones va a ser 25 grados. Luego aplicamos las propiedades básicas de los triángulos para encontrar el valor de X. Pero si observamos atentamente nuestro gráfico, nos damos cuenta que tenemos dos variables, una variable alfa y una variable X. En el triángulo ABC aplicamos esta propiedad básica. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo resulta 180 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que darnos 180 grados. Luego lo reemplazamos por sus respectivos valores. El ángulo A es alfa más 30 grados. El ángulo B, recuerden que es 50 grados. 25 más 25 es 50 porque así nos dan el dato. El ángulo C está representado por alfa. Luego efectuamos algebraicamente para encontrar el valor de alfa. Eliminamos los paréntesis y sumamos alfa más alfa, 2 alfa. 30 grados más 50 grados resulta 80 grados. Luego este 80 grados pasa a restar y se obtiene que 2 alfa es igual a 100 grados. El 2 pasa a dividir al segundo miembro y nos queda que alfa es igual a 50 grados. Ya tenemos el valor de alfa, ahora procedemos a encontrar el valor de X. Si observamos atentamente este triángulo BEC, color amarillo, nos damos cuenta que la variable X viene a ser ángulo exterior de este triángulo amarillo. Y los ángulos internos no adyacentes a esta X sería 25 grados y alfa. Aplicamos la propiedad del ángulo externo en el triángulo BEC, es decir, en este triángulo color amarillo. Decimos que este ángulo externo X va a ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, es decir, 25 grados más alfa. Como ya tenemos el valor de alfa, lo reemplazamos. 25 más 50, finalmente nos queda que el valor de X es igual a 75 grados. Respuesta: que la medida del ángulo AEB es igual a 75 grados sexagesimales.